Muy bien. Entonces, vamos a continuar la segunda parte de nuestra clase de hoy día, hablando de problemas en la válvula mitral. La valvulopatía mitral es un problema bastante frecuente aún en nuestro medio, porque aun cuando ha bajado bastante la incidencia de la cardiopatía reumática, sin embargo se siguen viendo pacientes que a consecuencia de la carditis reumática tienen problemas en esta válvula. Empecemos con la estenosis mitral. Bueno, en la estenosis mitral el problema es la obstrucción del flujo de sangre que debería ir sin ningún problema, sin ningún gradiente, sin ninguna dificultad, desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. O sea, es una obstrucción al flujo de entrada de sangre al ventrículo izquierdo a nivel de la válvula mitral, porque hay una alteración estructural, ¿no?, en la válvula, en el aparato valvular mitral. Y esta alteración impide la apertura adecuada de esta válvula durante la fase diastólica. Como ven arriba a la derecha en la diapositiva, hay una pieza quirúrgica de una válvula mitral removida y ven ustedes que la válvula mitral tiene como una boquita chiquita, una boca de pescado prácticamente, una boca muy pequeña en su apertura, ¿no? Es la clásica imagen que le llaman la imagen de la boca del pescado. La causa de esta estenosis mitral en nuestro medio sigue siendo importante la historia de la fiebre reumática. Recordemos que la fiebre reumática se da en pacientes jóvenes, niños que se infectan con el estreptococo beta hemolítico del grupo A y tienen algunos criterios, ¿no?, para poderse diagnosticar la fiebre reumática. Le llaman los criterios de Jones, ¿no? J-O-N-E-S, criterios de Jones para el diagnóstico de fiebre reumática, ¿no? Carditis, artritis, eritema marginado, corea, ¿no? Corea. Y bueno, estos criterios, si ustedes le preguntan al niño o a la mamá si lo está acompañando al paciente, pues les puede decir que tuvo pues de niño estos problemas. Congénita es más raro, evidentemente se observa en grupos de edad inicial, lactantes, niños. También puede ser una etiología infecciosa, endocarditis, y en proporción la estenosis mitral afecta mayormente a mujeres en relación a los hombres. Otras causas ya de menor frecuencia tenemos mixoma auricular, trombovalvular, mucopolisacaridosis, calcificación del anillo y colagenopatías como el lupus o la artritis reumatoide. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, aquí la fisiopatología es que hay un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en la diástole. Entonces, esta gradiente de presión que hay en la aurícula izquierda obliga a la aurícula izquierda a tratar de aumentar su presión para vencer la resistencia mitral. Este aumento de la presión de la aurícula izquierda se traslada, se hace más marcado, ¿no?, o marca más la necesidad que también la circulación pulmonar aumente su presión, porque todo flujo es por gradiente de presión. Entonces también hay aumento de presión en la vena pulmonar, también hay aumento de presión capilar pulmonar y también hay aumento de presión en el nivel derecho, ventrículo derecho. Acá tenemos entonces la gráfica clara de esta alteración, de esta fisiopatología. Vemos ahí a nivel de la válvula mitral, en la parte derecha de la diapositiva, cómo se ven los velos que están engrosados, ¿no? Los velos de la válvula mitral están engrosados, cómo se ve que hay un acortamiento y fusión de las cuerdas, ¿no?, de la válvula mitral. ¿Y esto qué origina? Bueno, origina que se genere una congestión a nivel auricular izquierdo. Ven ahí en la diapositiva que hay como una especie como de humo de cigarrillo en la aurícula izquierda, como unas volutas. Eso representa el éxtasis sanguíneo, o sea, la sangre fluye ahí con lentitud. Y mientras más lento fluya la sangre, más posibilidad hay que forme trombo.
De hecho, es muy frecuente en la estenosis mitral que a nivel de lo que se llama la estructura anatómica, se llama orejuela de la aurícula izquierda, el apéndice auricular izquierdo, pues ahí se forman trombos. Y estos trombos se pueden desprender. Y si se desprenden estos trombos, pueden irse a cualquier parte, ¿no?, de la economía sistémica. Se pueden ir al cerebro, causando un accidente vascular cerebral, se pueden ir a la mesentérica, causando una trombosis mesentérica, a las renales, etc. Entonces, estos trombos son muy peligrosos. ¿Qué notamos hacia adelante? Desde la válvula mitral hacia adelante, que el ventrículo izquierdo en realidad es un convidado de piedra aquí, porque generalmente el ventrículo izquierdo, bueno, tiene para cumplir bien su labor, pero como la válvula mitral no abre, pues no se llena, ¿no? O sea, simplemente está esperando poder eyectar, pero su eyección va a depender de cuánto lo llene, cuánto pase de sangre a través de la válvula mitral. Y como pasa poca, el ventrículo izquierdo puede ser de tamaño reducido. Eso es hacia adelante. Entonces el gasto cardíaco, el gasto es disminuido. ¿Ok? Llena de poco volumen el ventrículo y por más que tenga buena contractilidad, pues el gasto es bajo, ¿no? Y hacia atrás va a haber un aumento de presión, ¿no?, en las venas pulmonares. Este aumento de presión en las venas pulmonares va a llevar ¿a qué? A una hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar va a llevar ¿a qué? A una afectación del lado derecho. O sea, comienza a haber hipertrofia ventricular derecha, comienza a haber dilatación de la aurícula derecha, comienza a haber insuficiencia de la tricúspide, comienza a haber aumento de la presión, ¿no es cierto?, a nivel también de las venas, de las venas cavas, o sea, una hipertensión venosa sistémica. Recordemos también que cuando hay una patología de válvula mitral, de etiología reumática, es muy frecuente que también se afecte la válvula aórtica, o sea que hay una patología asociada en válvula aórtica, y eso se llama enfermedad mitroaórtica, mitroaórtica. Tenemos que establecer cuál es la gravedad de la estenosis mitral, qué tan severo, qué tan grave es la estenosis mitral. Para eso utilizamos la ecocardiografía, y en la ecocardiografía, bueno, vamos a observar algunas mediciones que son hechas, ¿no?, o realizadas por un patrón que se llama Doppler, un patrón de tipo Doppler. El Doppler de la mitral nos permite establecer varias cosas. Por ejemplo, el Doppler mitral nos puede permitir establecer cuál es el gradiente medio entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, cuál es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y a través de técnicas Doppler también podemos hallar el área de la válvula mitral. Eso nos permite clasificar la estenosis mitral por gravedad en leve, moderada y severa. ¿Cuándo es leve? Leve es cuando el área de la válvula es un área que es mayor de 1,5 centímetros cuadrados. Normalmente el área valvular es de 4 centímetros cuadrados. O sea, mayor de 1,5, si bien es cierto es normal, pero digamos, no llega a ser normal. Les estoy diciendo, normal es 3 a 4 centímetros, ¿no? Pero si está más de 1,5, bueno, es leve, ¿no? Una estenosis leve. La gradiente media entre aurícula y ventrículo menor de 5 milímetros de mercurio y la presión sistólica de la arteria pulmonar menor a 30 milímetros de mercurio. ¿Cuándo diríamos que es una estenosis mitral moderada? Si el área está entre 1 y 1,5 centímetros cuadrados. Si la gradiente está entre 5 a 10 y si la presión sistólica pulmonar es de 30 a 50. ¿Y cuándo sería una estenosis mitral severa? Si el área es menor a 1 centímetro cuadrado, si la gradiente entre aurícula y ventrículo es superior a 10 milímetros de mercurio y si la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor a 50. La clínica. Bueno, en la clínica tenemos que ver en la parte de la anamnesis si hay antecedentes de fiebre reumática. Como le digo, en nuestro medio es todavía bastante frecuente. Preguntamos por si el paciente se cansa, si se fatiga, ¿no?, si tiene falta de deseo de hacer su actividad, si tiene astenia. Vamos a preguntarle sobre palpitaciones, si hay presencia de hemoptisis, si hay una alteración en la voz, una disfonía, si hay dolor torácico o si hay datos
que indiquen compromiso neurológico secundarios a un accidente vascular cerebral. Vamos a analizar los síntomas. Bueno, la disnea es el síntoma más importante. La disnea es muy importante y se representa porque hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda que se transmite hacia atrás, hacia el lecho venocapilar pulmonar, causando congestión, ¿no? Congestión del alveolo y dificultando el intercambio gaseoso. Entonces hay disnea. Puede haber hemoptisis. En hemoptisis, bueno, esto se produce porque puede haber ruptura de las venas varicosas endobronquiales y generar pues que haya extravasación de sangre hacia la parte alveolar que va pues hasta la parte externa y se nota, ¿no? Se nota con una expectoración de tipo sanguinolenta, ¿no? Hemoptisis. También puede haber fibrilación auricular, o sea, palpitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de fibrilación auricular es bastante común en la estenosis mitral. Esto se da porque se dilata la aurícula izquierda, aumenta la presión de la aurícula izquierda y al dilatarse la aurícula izquierda se desorganizan sus fibras, sus miocardiocitos y pueden entrar en circuitos de reentrada múltiples que representan una desorden, una desorganización de su contracción, ya no responden al nodo sinusal. Y eso se llama fibrilación. Y finalmente puede haber datos de embolismo sistémico, que les decía puede ir a cualquier, estos émbolos cardíacos pueden ir a cualquier aparato y sistema del cuerpo, ¿no? Puede haber cerebrales, ¿no? Dando accidente vascular cerebral, puede haber mesentéricos, renales, periféricos. En cuanto a los síntomas, bueno, el dolor torácico, muchas veces relacionados a la presencia de hipertensión arterial pulmonar, y datos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son los datos de insuficiencia cardíaca derecha? Pues todo aquello que indique que hay un aumento de la presión venosa sistémica, ingurgitación de las venas yugulares en el cuello, presencia de edemas en los miembros inferiores, dolor en hipocondrio derecho porque se congestiona el hígado y distiende la cápsula de Gleason y da dolor, y cuando el hígado está muy comprometido puede haber falla en su función con ictericia, la famosa cirrosis cardíaca. En la inspección, bueno, llama la atención siempre del paciente la facies mitral. La facies mitral, también conocida como la facies tricolor o facies de bandera francesa. Ahí hay un rubor, un color rojo en la zona de los pómulos, en la zona malar, cianosis en la zona de los párpados o los labios o en la nariz, que indica bajo gasto, y de fondo una palidez, ¿no? La piel puede ser pálida por una anemia concurrente. Entonces, esta fase es característica, si uno la ve, pues dice puede ser que el paciente tenga una estenosis mitral. En el pulso venoso yugular, en el cuello, podemos notar como que la vena yugular late. ¿Por qué? Porque hay una onda A prominente. Normalmente las venas no laten. Entonces, cuando vemos en el cuello del paciente con estenosis mitral, podemos notar un movimiento venoso de la vena yugular como si fuera un pulso, la onda A prominente. La presión arterial puede ser baja en realidad, o sea, dice aquí normal, pero habitualmente les digo que en el examen físico la presión arterial de estos pacientes con estenosis mitral tiende a ser muy baja. El choque de punta del ventrículo derecho se puede palpar en el reborde esternal izquierdo y eso lo dicen, se manifiesta en el examen físico o lo escriben en la historia como impulso ventricular derecho, en la zona del epigastrio también. Les decía sobre la facies mitral, característica, ¿no?, de la estenosis mitral, y en las facies les decía que vean el enrojecimiento, la parte roja, ¿no?, muy rojita que tiene esta paciente en la zona de la zona malar, y tiene un color azul o azulado en la zona periorbitaria, y de fondo una palidez, ¿no? Como decir, azul, blanco y rojo. Por eso en algunos libros la describen como las facies de la bandera francesa, ¿no? La bandera francesa tiene color azul, color blanco y color rojo, ¿no? Facies tricolor. En la exploración física podemos palpar un frémito diastólico en el ápex. O sea, ponemos la mano en la zona del foco mitral y podemos notar ahí una vibración, ¿no? Una vibración producto de que la sangre al pasar desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo en la diástole lo hace con bastante turbulencia, ¿no? Un frémito ahí. Y
el fenómeno auscultatorio de la estenosis mitral es muy característico. Es uno de los complejos sintomáticos de hallazgo de signos, mejor dicho, de signología, más clásicos que hay. Tiene hasta su nombre propio, ¿no? Le llaman en ritmo de maquinaria o en ritmo de Durosies. Bueno, está compuesto por 4 componentes, ¿ya? 4 componentes básicos tiene el fenómeno auscultatorio de la estenosis mitral. El primer componente es un primer ruido aumentado. El segundo componente es un chasquido de apertura. El tercero es un soplo diastólico en rodamiento, en descenso. Y finalmente un soplo en diástole a final, que es un refuerzo presistólico, un incremento del soplo diastólico al final, antes justo del primer ruido. Entonces, si yo les digo cuáles son los componentes auscultatorios en la estenosis mitral, me tienen que decir primer ruido aumentado, chasquido de apertura, soplo en rodamiento diastólico y refuerzo presistólico. Esos son los componentes auscultatorios. ¿Por qué habría un primer ruido aumentado en la estenosis mitral? Habría un primer ruido aumentado porque la presión en la aurícula izquierda va a aumentar. ¿Por qué se cierra la válvula mitral? Se cierra la válvula mitral porque la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la presión en la aurícula izquierda. Cuando pasa eso, cierra la válvula. Pero si tenemos una presión incrementada en la aurícula izquierda, si la presión está incrementada en la estenosis mitral en la aurícula izquierda, pues va a tener que hacer más fuerza el ventrículo para producir ese cierre, para producir el cierre de la válvula mitral. Entonces el primer ruido puede aumentar, ¿no? El primer ruido como que se cierra con más fuerza. ¿Por qué puede haber el chasquido de apertura? Bueno, el chasquido de apertura se da porque como la válvula está afectada anatómicamente, está engrosada, está calcificada, como les decía, en estos casos las válvulas al abrirse pueden producir un ruido. Normalmente las válvulas al abrirse no generan ningún hallazgo auscultatorio, pero en este caso sí puede haberlo. Entonces eso se llama chasquido de apertura y es después del segundo ruido. O sea, primero debe cerrarse la válvula aórtica y luego debe aperturarse la válvula mitral, ¿ya? Eso se llama el tiempo de relajación isovolumétrica. Va desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral. Bueno, abre la válvula mitral y se produce el soplo. Una vez que se abre la válvula mitral, se produce el soplo en diástole, pero conforme la sangre comienza a pasar desde la aurícula al ventrículo, la gradiente comienza a caer y el soplo comienza a bajar. Por eso el soplo es en rodamiento, el soplo va en descenso. Pero al final de la diástole, justo antes del primer ruido, se produce ¿qué? Se produce la sístole auricular, la onda P del electrocardiograma, la contracción de la aurícula, que antecede a la contracción del ventrículo. Entonces, en esa fase final de la diástole, en esa contracción final, en esa contracción de la aurícula, se aumenta el gradiente otra vez. Aumenta el gradiente otra vez entre aurícula y ventrículo y produce un refuerzo en el soplo. Ese es el famoso refuerzo presistólico. Son los 4 componentes auscultatorios de la estenosis mitral. Cuando se compromete por estenosis mitral el lado derecho del corazón, ¿no? O sea, da hipertensión en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares, en la arteria pulmonar, etcétera, bueno, puede distender, dilatar la base de la arteria pulmonar y dar un soplo de insuficiencia pulmonar. Ese soplo de insuficiencia pulmonar secundario al problema en el lado izquierdo se llama soplo de Graham-Still. Soplo de Graham-Still. En la placa de tórax, a diferencia de las placas de la placa anterior que vimos, en este caso el ventrículo izquierdo pues no crece tanto, ¿no? Como les decía aquí, el ventrículo izquierdo puede mantenerse pequeño en estenosis mitral. Lo que sí hay es un aumento de la silueta del lado derecho, ¿no? Que indica crecimiento, donde están las flechas del lado izquierdo, en este caso en la diapositiva, ¿no? Crecimiento de aurícula derecha y crecimiento del ventrículo derecho. Y las flechas que están en el lado derecho de la diapositiva indican pues aumento de presión pulmonar, cono de la pulmonar prominente y un hilio bastante congestivo. Cuando hacemos radiografías de tórax, muchas veces pedimos al paciente que le hagan lo que se llama teleradiografía del corazón y de los grandes vasos.
en la teleradiografía de corazón y grandes vasos se toma una placa lateral. Y esta placa lateral tiene la característica que se le toma al paciente haciéndole ingerir un contraste de bario, un contraste varitado. Entonces lo que estamos viendo en esta placa lateral es el esófago que está, bueno, descendiendo y que, como ustedes ven, tiene una relación muy estrecha con la aurícula izquierda. Está marcada en la diapositiva con las siglas LA. LA, aurícula izquierda, left atrium, aurícula izquierda. La aurícula izquierda crece hacia atrás. Como ven en esta estenosis mitral, la aurícula izquierda crece y empuja, ¿no? Empuja, o sea, desplaza al esófago hacia atrás y muchas veces causa disfagia, causa problemas para que el paciente pueda deglutir. Son pacientes que a veces bajan de peso mucho. Y además, este crecimiento que ven ahí de la aurícula izquierda también puede comprometer al nervio laringio recurrente. Y cuando se compromete el nervio laringio recurrente, puede que el paciente cambie la voz. O sea, el paciente les va a decir, yo tenía una voz más gruesa y ahora mi voz está muy fina, como si fuera una afonía, ¿no? Disfonía. Entonces, la disfonía, ¿no?, es característico de la estenosis mitral, por lo que les estoy mostrando. En el electrocardiograma, lo que vamos a notar son hallazgos compatibles con dilatación de la aurícula izquierda. Eso se llama la onda P mitral. Si vemos lo que está en la diapositiva, el primer círculo rojo de la izquierda, el círculo pequeño rojo de la izquierda, ese círculo rojo de la izquierda está englobando a la onda P. Y esa onda P, que está marcada ahí, tiene una forma como de M. Claro que está muy pequeñita, de repente no lo van a notar muy claro, pero es como que si fuera bifásica, tiene dos fases, no es una onda P de una sola fase, tiene como una melladura al medio. Esa melladura le confiere la forma de una M, ¿no? Por eso le llaman P mitral, ¿no? Onda P mitral, M de mitral. Segundo hallazgo característico en el EKG, hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Dónde lo notamos eso? Eso lo notamos en la precordial V1. En la precordial V1 lo normal es que el QRS está representado aquí con un círculo rojo grande en la diapositiva, el círculo rojo más grande que ven ahí. Ese complejo QRS normalmente en V1 debería apuntar para abajo, o sea, debería ser de deflexión inversa a lo que ven ahí, debería ir para abajo. ¿Por qué? Porque V1 es una precordial que está ubicada hacia el lado derecho y lo normal es que el ventrículo izquierdo tenga una masa tan superior a la del lado derecho, tan mayor que la del lado derecho, que el vector final resultante de la activación simultánea de ventrículo derecho e izquierdo, pues va a ganar el izquierdo y normalmente se aleja de V1, o sea, normalmente deberían ver un complejo QRS negativo. Pero cuando hay estenosis mitral, como hemos dicho, puede haber hipertrofia del ventrículo derecho, porque hay hipertensión pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho crece tanto que en V1 puede verse una R alta, una positividad importante, como vemos acá en esta diapositiva. Y finalmente, en el electro podemos notar la presencia de arritmias auriculares, que es el último círculo rojo que está ahí, pero digamos, la arritmia auricular más representativa de la estenosis mitral en realidad se llama la fibrilación auricular. La fibrilación auricular. En la ecocardiografía, lo que vamos a notar es crecimiento de la aurícula izquierda, en este caso está marcada como LA, ¿no? Aurícula izquierda. Donde está la flecha en la diapositiva está marcando el velo anterior de la válvula mitral y ese velo anterior se puede engrosar y puede terminar como en la parte, digamos, de la puntita, como si fuera un refuerzo, ¿no? Lo llaman en los libros un velo anterior en palo de stick. El palo de stick es lo que usan los jugadores de hockey para jugar, el palo que tiene en la punta como un doblez, así le llaman en los libros a esta forma del velo anterior de la válvula mitral. Y cuando hacemos un eje corto significa que hemos rotado el transductor para cortar justo en el plano de la válvula mitral,
uno puede mapear el borde de la apertura de la válvula y formar la famosa boca de pescado que les enseñé en la primera diapositiva, en la pieza anatómica. Aquí están viendo como una boca de pescado, o sea, el circulito está rodeado de unos puntitos. ¿Por qué? Porque los aparatos de ecocardiografía permiten medir el área, ¿no? Uno pone puntitos a nivel del borde del orificio y uno saca el área. Ahí está marcado con la flechita, dice MVA igual a 0.9 centímetros cuadrados. MVA significa Mitral Valve Area, área de la válvula mitral. 0.9 es severo. Les había dicho en la diapositiva de gravedad que menos de 1 centímetro cuadrado es una estenosis mitral severa. Esto es severo. Entonces, recapitulando los síntomas, bueno, tenemos disnea, palpitaciones, edema, ortopnia, hemoptisis, disnea paroxística nocturna. En cuanto a los signos, no olvidar la fascia mitral, la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, los edemas, el soplo que ya lo describí, arritmias, crepitantes y ascitis. Pasemos a insuficiencia mitral. Por definición, la insuficiencia mitral es la incompetencia de la válvula mitral, ¿no?, en la cual hay un reflujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. La válvula mitral al cerrar no lo hace bien y permite que haya un retorno, un regreso de la sangre, ¿no? Recordemos que el aparato valvular mitral consta del anillo propiamente dicho, de los velos valvulares, de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares. Cualquiera de estas estructuras, cualquier falla en estas estructuras, del anillo, de los velos, de las cuerdas, de los músculos, puede contribuir a la presencia de insuficiencia mitral. Digamos que en su etiología podemos dividir dos grandes grupos, una que sería la insuficiencia mitral de tipo orgánica y una que sería la insuficiencia mitral funcional. Empecemos con orgánica. Bueno, en orgánica serían primero cambios mixomatosos de la válvula. De hecho, se describe que la causa más frecuente es esta etiología, que conduce a un prolapso de la válvula mitral. Los velos valvulares no cierran en el mismo plano, uno de los velos valvulares se mete hacia la aurícula y eso se llama prolapso de la válvula mitral. Luego tenemos la cardiopatía reumática, la endocarditis infecciosa, la ruptura de las cuerdas tendíneas, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio que puede romper las cuerdas, las enfermedades vasculares de colágeno, calcificación del anillo mitral y trauma. Y la insuficiencia mitral funcional se puede deber a una isquemia miocárdica que conduzca a una disfunción del músculo papilar. Al tener un músculo papilar que no funciona adecuadamente, se pierde el soporte de los velos valvulares y puede haber insuficiencia. También puede darse en una miocardiopatía hipertrófica, en una miocardiopatía dilatada o en una etiología en la cual la aurícula izquierda se dilate, cualquier etiología. En la fisiopatología tenemos que definir primero lo que sería una insuficiencia mitral aguda. La insuficiencia mitral aguda se puede dar por una ruptura repentina de los músculos papilares o de las cuerdas, por ejemplo un infarto, que rompa el músculo papilar y hace que falle de forma aguda, ¿no?, la válvula mitral. Esto da una sobrecarga de volumen muy severa, muy rápida, tanto en el ventrículo izquierdo como en la aurícula izquierda. En el ventrículo izquierdo, cada vez que el corazón lata, cada vez que el ventrículo lata, debe bombear sangre hacia la aorta, que es el volumen de eyección que nos sirve, el efectivo, el anterógrado, el que es útil para el cuerpo, y un volumen que va a regresar hacia la aurícula izquierda, que es el volumen regurgitante, el volumen retrógrado, el volumen que congestiona, el volumen que no nos sirve, ¿no? O sea, doble trabajo para nuestro pobre corazón. Por lo tanto, la fracción que expulsa hacia la aorta es menor, porque parte del trabajo del ventrículo se pierde. Parte de lo que impulsa el ventrículo no va hacia adelante, va hacia la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda también va a haber esa sobrecarga de volumen, pero en este caso, como es agudo, ¿no?, como es una sobrecarga de volumen agudo, la aurícula izquierda no tiene tiempo de poderlo acomodar. La aurícula izquierda todavía no se ha dilatado. Y eso sobrecarga tremendamente a la aurícula, no solamente en el volumen, sino también en presión. Este incremento de presión va a causar que se inhibe el drenaje de la sangre desde los pulmones a través de las venas pulmonares.
Por lo tanto, se congestiona el pulmón rápidamente. O sea, es un momento crítico para el paciente porque todos estos pacientes generalmente van a lo que se llama shock cardiogénico con edema agudo de pulmón, ¿no? Es un cuadro muy grave. Cuando más bien hay tiempo y la insuficiencia mitral se da a lo largo de meses o años, como por ejemplo en una insuficiencia mitral de tipo reumática, entonces se llega a la fase crónica compensada. En el ventrículo izquierdo se va a producir compensatoriamente una hipertrofia excéntrica. La hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo va a permitir adaptarse a una sobrecarga de volumen. Y este aumento de volumen diastólico más la hipertrofia que se da va a conducir a que aumente el volumen de eyección, ¿no? Y por lo tanto aumenta el gasto anterógrado. O sea, prácticamente se puede llegar a valores de volumen sistólico normales en la aorta, ¿no? A pesar de que siempre regurgita, no deja de haber regurgitación hacia la mitral, hacia la insuficiencia, pero la hipertrofia excéntrica, el aumento de volumen, la hipertrofia, o sea, la mayor fuerza contráctil, compensa, ¿no? Compensa. Y en la aurícula izquierda, en la fisiopatología de la fase crónica compensada, ya se produce una dilatación, que en la fase aguda no había tenido tiempo de producirse. Y al dilatarse ya la aurícula, acomoda mejor este volumen. Se dilata el tamaño de la aurícula, crece la aurícula, y eso disminuye la presión de llenado. Al disminuir la presión de llenado, va a disminuir la gradiente de presión que hay con las venas pulmonares, mejorando el drenaje, y van a desaparecer los signos y síntomas de congestión pulmonar. O sea, de hecho, el paciente en esta fase pudiera estar asintomático, sin síntomas. Y en la fase crónica que se descompensa, bueno, y el ventrículo izquierdo que había tenido esa hipertrofia excéntrica compensadora comienza a fallar ya, hay una sobrecarga de calcio en los miocitos cardíacos y ya deja de ser capaz de contraerse de manera adecuada y ya no puede compensar la sobrecarga de la insuficiencia mitral. Y al final va a disminuir el volumen de eyección, o sea, el volumen que eyecta el ventrículo hacia la aorta, cae, se desarrollan ya los datos clínicos, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, se dilata aún más el ventrículo izquierdo, eso dilata el anillo también de la válvula mitral de pasadita, y empeora pues la insuficiencia mitral, aumentando de esta manera el estrés que se ejerce sobre la pared del músculo del ventrículo, ¿no? En la semiología, el pulso arterial es de ascenso y descenso rápido porque la eyección ventricular es breve y cuando aparece ya falla en la contracción del ventrículo va a reducirse su amplitud. Eso se llama pulso Zeller y Parvus. Zeller y Parvus. En la inspección y palpación del tórax, bueno, podemos notar en la zona del choque de la punta un latido del ápex intenso, muy amplio, ¿no? Que está desplazado porque crece el ventrículo por fuera de la línea medioclavicular. El latido apexiano habitualmente es de breve duración porque el tiempo sistólico, ¿no? El tiempo de la sístole ventricular se acorta. Puede haber un pseudo Dressler porque el corazón, como crece en las cámaras izquierdas, sobre todo la aurícula, puede desplazarse hacia adelante simulando que hay un crecimiento del ventrículo derecho. Entonces se palpa, ¿no? Hay una pulsación, un impulso ventricular derecho, ahí en el borde paraesternal izquierdo. Y también puede haber en la palpación un frémito sistólico a nivel del foco mitral, o sea, un frémito sistólico a nivel del ápex, que el frémito no es otra cosa que la traducción palpatoria del soplo, ¿no? En la auscultación cardíaca, el primer ruido puede ser normal en las formas leves, pero en las formas graves ya comienza a disminuir. El segundo ruido puede tener un desdoblamiento amplio. ¿Por qué? Porque se adelanta el componente aórtico. O sea, aquí no se invierte el orden como en los otros ejemplos que habíamos comentado anteriormente en nuestras clases, sino que acá se mantiene el orden de cierre, cierra primero la aorta y luego la pulmonar, pero acá se adelanta, ¿no? El cierre de la aorta porque, como les decía, el tiempo sistólico cae en esta patología, se vacía más rápido el ventrículo, es como si fuera como si tuviéramos dos caños, ¿no? Un caño aórtico, un caño mitral, porque parte de la sangre regresa a la aurícula, entonces se cierra más rápido, ¿no? Se cierra más rápido, se adelanta el cierre de la válvula aórtica. Y esto causa un desdoblamiento, ¿no? Y esto se produce por el acortamiento del tiempo sistólico, del sístole ventrículo izquierdo. Puede aparecer un tercer ruido cardíaco porque hay un llenado ventricular abrupto
ante un ventrículo que ya está con sobrecarga de volumen y aparece un soplo holosistólico de tono alto, de timbre soplante en el foco mitral que se irradia hacia la axila. ¿Por qué es un soplo holosistólico? Porque la gradiente de presión se mantiene durante toda la sístole entre ventrículo y aurícula, ¿no? Recordemos que la presión de las aurículas son normalmente bajitas y la presión del ventrículo en sístole es alta. Entonces, durante toda la sístole, pues hay gradiente y durante toda la sístole va a haber regurgitación. Entonces, ese es un soplo holo. Holo significa toda, en toda la sístole. En el cuadro clínico, cuando vemos insuficiencia mitral aguda o crónica descompensada, pues tienen toda la signología, ¿no? Disnea progresiva, disnea paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, ¿no? Que progresa hasta el reposo, etc. Ortopnia, fatiga, edema pulmonar, y si se producen casos agudos, como por ejemplo un infarto que rompa el músculo papilar o dañe las cuerdas tendineas, pues hay un colapso, ¿no? Esto es una catástrofe, ¿no? En pocos minutos el paciente va a estar en shock cardiogénico y edema agudo de pulmón. Y también puede haber en el cuadro clínico palpitaciones por fibrilación auricular. Si es una insuficiencia mitral compensada, como les decía, puede el paciente incluso estar asintomático sin evidencias de insuficiencia. Simplemente un resumen de la fisiopatología. En insuficiencia mitral, como hemos dicho, regresa sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Este volumen de sangre que le pasa al ventrículo hacia la aurícula se la devuelve al ventrículo en la diástole y por lo tanto al final crecen ambas cavidades. O sea, en la insuficiencia mitral no solamente crece la aurícula izquierda como en la estenosis, aquí crecen las dos. Crece la aurícula y crece el ventrículo. Entonces, la etiología generalmente, como decíamos, reumática, prolapso de los velos también, misomatosa, ruptura o disfunción del músculo papilar, endocarditis infecciosa o dilatación del anillo mitral, como etiologías. La clínica, bueno, congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, gasto cardíaco bajo, hemoptisis, embolias, ¿no? Y en el examen físico, generalmente paciente en posición de ortopnia, adelgazado, signos de vasoconstricción y de bajo débito, o sea, llenado capilar mayor a 2 segundos, disnea, taquipnia, taquicardia, todos esos hallazgos. Y bueno, aquí tenemos la gráfica del soplo que se encuentra en la insuficiencia mitral, ¿no? Que es un soplo que va desde el primero hasta el segundo ruido, todo la sístole, del primero al segundo completito, ¿no? Soplo sistólico en todo, soplo holosistólico. Bueno, si tenemos un paciente que tenemos sospecha de insuficiencia mitral porque lo examinamos, le encontramos los datos clínicos que hemos estado comentando, le hacemos una ecocardiografía. Si en la ecocardiografía hay una caída en la función ventricular o hay una dilatación de las cámaras izquierdas, ¿no? O hay hipertensión pulmonar, pues debe ir a cirugía. Si es que el paciente tiene insuficiencia mitral moderada, sin síntomas y la fracción de eyección está preservada, se puede hacer seguimiento, ¿no? Que es cada 6 meses, cada año. El tratamiento de la insuficiencia mitral va a ir en el sentido de tratar de disminuir la regurgitación. Tenemos que tratar de bajar la fracción regurgitante, lo que vaya desde el ventrículo hacia la aurícula. Y tenemos que tratar también de aumentar la contractilidad, o sea, lo que el ventrículo puede eyectar para mantener el gasto hacia la aorta. Entonces podemos darle digoxina, que es un inotrópico positivo, podemos darle al paciente diuréticos para bajar la congestión y podemos dar vasodilatadores para bajar la poscarga. La digoxina va a ser útil sobre todo en ventrículos que están dilatados, ventrículo izquierdo dilatado y que tengan una contractilidad baja, especialmente si el paciente tiene lo que se llama fibrilación auricular, porque la digoxina retrasa la conducción por el nodo auriculoventricular, entonces hace que en el ritmo de fibrilación auricular menos impulsos pasen de la aurícula a los ventrículos, bajando un poquito la respuesta ventricular, y eso hace un poquito más eficiente el llenado. Los diuréticos van a ayudar a tratar la congestión pulmonar y, bueno, los síntomas que se derivan de ella, ¿no? Disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna. Y los vasodilatadores arteriales, ahí tenemos los inhibidores de la ECA, la hidralazina,
van a reducir la resistencia arterial periférica, o sea, la poscarga, y de tal manera que se facilite el flujo de sangre que sale del ventrículo izquierdo, que es eyectada en la sístole, ¿no? Vaya más hacia la aorta y menos hacia la aurícula izquierda. En casos de insuficiencia mitral aguda, como la aurícula izquierda no ha tenido tiempo de dilatarse, va a estar poco extensible, ¿no es cierto? No se va a poder aumentar, no va a poder adaptarse tan rápido a esa sobrecarga de volumen, y esto hace que las presiones en la aurícula aumenten mucho. Esas presiones de la aurícula izquierda que se incrementan tan rápidamente se trasladan hacia el pulmón y muchas veces terminas en edema agudo de pulmón. En esta situación de crisis de emergencia, pues debes usar vasodilatadores de forma intravenosa. Pero recordemos que los vasodilatadores que demos por vía endovenosa pueden bajar muy rápidamente la presión arterial y pueden chocar al paciente, y por lo tanto deben colocarse en una unidad especializada de cuidados intensivos con monitoreo muy cuidadoso de la presión arterial del paciente. Una buena opción se llama nitroprusiato sódico, porque el nitroprusiato sódico es un vasodilatador muy potente de arteriolas, pero de acción ultracorta. Entonces permite una regulación prácticamente al segundo. Si le goteamos más, pues le cae la presión al paciente de una manera brutal. Simplemente notamos eso, bajamos el goteo, le sube de inmediato. O sea, es una respuesta prácticamente inmediata al goteo que hagamos de este medicamento. En algunos pacientes, a pesar de usar estos fármacos, no es suficiente y puede necesitarse implantarle ya métodos mecánicos para mantener el gasto. Uno de ellos se llama el balón de contrapulsación intraaórtico. ¿Qué hace el balón de contrapulsación intraaórtico? Bueno, se introduce un catéter balón a nivel de la parte arterial periférica hasta que llegue justo al tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, lo que sería el arco aórtico, y allí el balón se va a sincronizar con el electrocardiograma del paciente. Cada vez que el paciente tenga una sístole, o sea, un QRS, el balón se va a desinflar, permitiendo que la sangre vaya hacia adelante. Y cuando ya pase el periodo sistólico, el balón se va a inflar, impidiendo el retorno de la sangre. ¿Okay? Es un balón que infla y desinfla en relación o en coordinación con el electrocardiograma del paciente. Se llama balón de contrapulsación. Entonces, ¿cuál sería el esquema terapéutico en la insuficiencia mitral? Si tiene síntomas, operar. Si no tiene síntomas, el paciente, pues valorar por ecocardiografía cómo está su ventrículo. Si está dilatado, si está deprimida la fracción de eyección, operarlo. Si está conservado, pues tratamiento médico y observación. En la placa de tórax, evidentemente, en la insuficiencia mitral, como les dije, el crecimiento también compromete al ventrículo izquierdo a diferencia de la estenosis. Y en este caso el ventrículo izquierdo, pues, se nota dilatado, ¿no? Crece hacia afuera, hacia la parte lateral, inferior y lateral. En el electrocardiograma, lo que se va a ver es criterios de hipertrofia ventricular con alteraciones en la repolarización, ¿no? Signos que se llaman de sobrecarga. Y en el eco, que es el examen de elección, el examen que les digo que permite graduar qué gravedad tiene, qué compromiso tiene, cuánto está la presión pulmonar, un examen que nos da enorme cantidad de información. La forma gráfica es utilizar un método que se llama el Doppler de color. Aquí en esta diapositiva tenemos a la izquierda, ¿no?, la gráfica, el esquema de lo que estamos viendo hacia la derecha. Ahí vemos que hacia arriba tenemos los dos ventrículos, ¿no? RB, ventrículo derecho, LB, ventrículo izquierdo. Y hacia abajo tenemos las dos cámaras auriculares, RA, aurícula derecha, LA, aurícula izquierda. Y estamos viendo que hay unos colores hacia la derecha, un color rojo y un color azul, que tienen que ver con la estructura del sistema de Doppler de color. En el Doppler de color, todo aquel flujo que se acerque o vaya o se dirija hacia el transductor es de color rojo, y todo flujo que se aleje del transductor es de color azul. Entonces, aquí tenemos flujo rojo y azul clarito, ahí tenemos muy claramente, pero abajo, en donde sería la zona que dice LA, aurícula izquierda, tenemos un flujo turbulento, que no tiene ni color azul ni color rojo, es como un mosaico de color. Se ven colores amarillos, verdes, turquesas, celestes. Ese mosaico de color, ese flujo, es un flujo regurgitante.
se está produciendo la sístole en el ventrículo izquierdo, y si la válvula mitral estuviera bien, ahí debería impedirse cualquier flujo, debería cerrarse. Pero como en este caso la válvula mitral está afectada, está insuficiente, se produce ese retorno de sangre hacia la aurícula izquierda, ¿no? Con ese flujo regurgitante que se puede medir o se puede cuantificar. Y cuando hacemos una visión más cercana para ver por qué se ha producido este flujo, podemos observar ya directamente por la ecocardiografía los velos valvulares. En este caso se ha hecho una ecocardiografía transesofágica. Ya hemos visto en una de nuestras presentaciones que la aurícula izquierda está muy cercana anatómicamente al esófago. Entonces, si ponemos un transductor ecográfico a través del esófago, podemos estar muy cercana, ¿no? Muy cercana a la aurícula izquierda. Y ahí estamos observando cómo nos permite ver muy claramente al velo anterior de la válvula mitral, AMVL, y al velo posterior de la válvula mitral, PMVL. Y vemos que cuando cierran, no cierran totalmente, sino que hay un espacio, un orificio, una luz que separa el velo anterior de la mitral. ¿Por qué? Porque el velo anterior se cae hacia la aurícula izquierda. Esto se llama prolapso del velo anterior de la válvula mitral. Creo que es todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre patología de la válvula mitral? ¿Alguna cosa que quieran? Bueno, vamos a pasar entonces a valvulopatía tricuspidia. Lo que pasa en tricúspide en realidad es que es muy similar a lo que hemos estado hablando de valvulopatía mitral. Comparten muchas cosas, comparten muchos hallazgos de la parte del examen físico, de las etiologías, es prácticamente muy similar. La diferencia es que en el caso de la válvula mitral está en un lado que maneja que maneja presiones más altas que las que se manejan en el lado derecho. Por lo tanto, la incidencia hemodinámica, la complicación hemodinámica, la repercusión que tiene el daño en la mitral es mayor que el daño que se da en la tricúspide. De hecho, les digo que en mis años de cardiólogo nunca he visto que se haga una operación de reemplazo de tricúspide, de válvula tricúspide. He visto cientos de casos de reemplazo de válvula mitral, pero no de tricúspide. En la etiología, entonces, pues dependiendo si es estenosis o insuficiencia, en estenosis tricuspidia, causa reumática o causa congénita, las más frecuentes, y en el caso de insuficiencia puede ser también, al igual que en la mitral, dividido entre primario o orgánico y secundario o funcional, ¿no? Primaria, reumática, endocarditis, mixomatosa, carcinoide, radiación, congénita, trauma, injuria del músculo papilar. Y secundarias si hay una dilatación pues, del anillo, ¿no? Por crecimiento del ventrículo derecho, por ejemplo, si hay una hipertensión pulmonar de larga data o un remodelamiento del ventrículo derecho después de un infarto agudo de miocardio. En la insuficiencia tricuspidia el problema es que la válvula tricúspide, cuando viene la sístole del ventrículo derecho, es incapaz de evitar el reflujo de la sangre hacia la aurícula derecha, permitiendo que la sangre regrese desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Entonces, la fisiopatología es que hay una regurgitación sistólica de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esto sobrecarga de volumen tremendamente las cavidades derechas. O sea, hay una sobrecarga de volumen en la aurícula derecha, pero en la diástole la aurícula derecha le regresa ese volumen aumentado al ventrículo derecho. Entonces, al final, ambas cámaras crecen, ambas cámaras se dilata tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho. Esta sobrecarga de volumen se traduce al final en una presión incrementada que se va a transmitir también hacia el sistema venoso sistémico, hacia el sistema venoso central. Por lo tanto, se va a desarrollar hipertensión venosa sistémica, ¿no? O sea, hipertensión a nivel venoso, cavas, yugulares, subrahepáticas, etc. Y también va a haber congestión hepática crónica. ¿Cuáles son la clínica? La clínica en este caso. Bueno, en este caso puede haber una sensación, y el examen físico también, una sensación de pulsación en el cuello porque se distienden las venas yugulares, como hemos explicado, por la fisiopatología,
Hay síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Hepatoesplenomegalia, o sea, crece el hígado, crece el vaso, distienden sus cápsulas y por lo tanto puede haber dolor en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Puede haber ascitis, ¿no? Que es líquido libre en la cavidad peritoneal, edema periférico. La hipertensión pulmonar puede dar datos de ¿qué? De que hay un bajo gasto cardíaco y por lo tanto el paciente se puede quejar de fatiga, de debilidad, de intolerancia al ejercicio. Cuando ya se produce insuficiencia cardíaca derecha, puede haber caquexia, cianosis y en ocasiones se da la famosa cirrosis cardíaca con ictericia por disfunción hepática. Y también se puede notar ingurgitación yugular. El soplo, en el caso de la insuficiencia tricuspidia, es un soplo parecido, muy similar al soplo de la insuficiencia mitral. Entonces, en la insuficiencia tricuspidia también es un soplo holosistólico. La diferencia es que se ausculta mejor en el borde external derecho, o sea, en el área tricuspidia o en el área subsifoidea. La otra diferencia fundamental con el soplo del lado izquierdo, el soplo mitral, es que hay maniobras que aumentan el soplo, que aumentan la intensidad del soplo. Estas maniobras son maniobras que aumentan el retorno venoso. Una maniobra muy conocida en semiología es la maniobra de Ribeiro-Carvalho. Aquí hacemos que el paciente tome inspiración profunda. Señor, tome todo el aire. ¿Y eso qué hace? Al inspirar profundamente, ¿no? Causa presión negativa intratorácica, eso aumenta el retorno venoso al lado derecho y aumenta, por lo tanto, los hallazgos auscultatorios de ese lado. Aumentan los ruidos cardíacos derecho, aumentan los soplos del lado derecho y se hacen más evidentes, ¿no? En la placa de tórax puede haber dilatación de las cámaras derechas, tanto de aurícula derecha y ventrículo derecho, y dilatación del cono de la arteria pulmonar. En cuanto a la estenosis tricuspidia, acá el problema es que la válvula tricúspide no abre. O sea, cuando debería permitir el flujo libre de sangre de aurícula derecha a ventrículo derecho, la apertura está disminuida y por lo tanto hay una gradiente de presión. Este obstáculo entonces de vasamiento de la sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho nos lleva a estancamiento sanguíneo en la aurícula derecha y en la parte venosa sistémica. O sea, nos lleva a hipertensión portal, a hipertensión poshepática, a hipertensión venosa sistémica, es decir, a datos de falla cardíaca derecha. En la clínica y el examen físico, bueno, puede haber fatiga, signos clínicos de hipertensión venosa y, como les decía, aquellos pacientes que tienen problema tricuspidio, bueno, muchas veces están opacados estos problemas por problemas del lado izquierdo, porque muchas veces los que tienen estenosis tricuspidia coexisten con enfermedad mitral, coexisten con enfermedad aórtica. Entonces, en el examen físico es muy parecido al de la estenosis mitral. Como decíamos, pueden coexistir estas lesiones e incluso el diagnóstico de la estenosis mitral opacar el diagnóstico de estenosis tricuspidia. Entonces, puede inclusive pasarse por alto. La obstrucción del flujo a través de la válvula tricúspide, ¿qué va a producir? Va a producir un aumento de la presión en la aurícula derecha, un aumento de la presión venosa yugular, y esto va a traducirse en la presencia a nivel del pulso venoso yugular de una onda que se llama onda A prominente. Es una onda presistólica que coincide con la contracción auricular. En la diapositiva tenemos en el cuadrante superior del lado derecho un recuadro que muestra un patrón de electro con su relación con las ondas del pulso venoso yugular. La onda A representa la contracción auricular, la onda C es la contracción isovolumétrica ventricular, o sea, cuando se cierra la válvula auriculoventriculares, la onda B es el llenado auricular, el seno X, que no ha salido en la diapositiva, pero bueno, el seno X está entre la onda C y la onda B, el seno X la relajación auricular, y finalmente el seno Y, que está después de la onda B, que es la apertura de la válvula auriculoventricular. Entonces, ¿por qué hay una onda A prominente? Porque como hay una estenosis tricuspidia, al momento de contraerse la aurícula derecha, encuentra una gran resistencia para poder aperturar la válvula tricúspide estenosada y la sangre va evidentemente hacia la zona más fácil donde puede ir, que es hacia atrás, hacia la parte de la yugular. Y esa onda que se transmite hacia atrás es esa onda
tan prominente que venga una onda A presistólica. Es la contracción auricular. También puede haber chasquido de apertura, ¿no? Que es posterior al chasquido mitral, y lo localizamos en el borde esternal izquierdo. Aquí también hay un soplo, ¿no? Un soplo parecido al de la estenosis mitral, que es un soplo diastólico de baja frecuencia, ¿no? Y en este caso, lo llamativo, como les decía, es que podemos aplicarle la maniobra de Rivera-Carvalho, aumentando el soplo si hacemos que el paciente inspire, ¿no? Si el paciente inspire. O sea, se diferencia fundamentalmente por eso, por la ubicación del soplo y porque puede variar con maniobras de tipo respiratorias. ¿Qué hacer cuando tenemos una estenosis tricuspidia? Pues generalmente, como les decía, como las presiones en el lado derecho son menores que en el lado izquierdo, lo que se puede hacer es simplemente una dilatación con balón, una valvuloplastía de la válvula tricuspidia que permita que la sangre fluya un poco más libremente de aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Muy rara vez se llega a indicar en pacientes con estenosis tricuspidia un reemplazo valvular. Como les decía, yo no lo he visto. Generalmente usamos esas técnicas para las patologías que comprometen el lado izquierdo, ¿no? Válvula mitral o válvula aórtica, pero no para las del lado derecho. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, en Vamos a caso ver. de la Sí, insuficiencia, ¿qué se podría hacer? si hay insuficiencia tricuspidia, ya. Si hay insuficiencia tricuspidia, generalmente la insuficiencia tricuspidia es sumamente bien tolerada. En algunos centros médicos no se hace nada absolutamente, o sea, no se le da ni siquiera pastillas al paciente. En otros centros, cuando ya la insuficiencia tricuspidia puede llegar a producir, ¿no?, congestión venosa importante, se utilizan medicamentos para tratar de hacer que la presión en la aurícula derecha baje un poquito. Se utilizan, por ejemplo, vasodilatadores y se utilizan diuréticos. Y generalmente cuando ya el problema es muy importante, ¿no?, cuando el problema es muy severo, se puede hacer plastía de la válvula, o sea, no reemplazo, como les digo, muy poco se llega a reemplazar la válvula, simplemente el cirujano ingresa y pone algunos pequeños puntos para tratar de reducir el orificio. Pero no, como les insisto, no se llega muchas veces a cirugías muy traumáticas, o sea, a reemplazar la válvula, no es así. Generalmente solamente es tratamiento médico o tratamiento a través de catéteres, o sea, hemodinámicos. A ver, vamos a pasar una pequeña lista, a ver. Brigitte Muñoz está presente. Sí, doctor, presente, buenos días. Sí, buenos días. David Limaco, ¿está presente? Presente, doctor. Sí. Joseph Orihuela, ¿está presente? Presente, buenos días. Listo, buenos días. Ángel Olimo, ¿está presente? Presente, doctor, buenos días. Presente, buenos días. Lucas Treneman, ¿presente? Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Luciana Albarte. Presente, doctor. Ya. Karina Martínez. Presente, doctor. Yanela Medina. Presente, doctor. Ya. Miguel Melgarejo. Sí, Doc, buenos días, presente. Buenos días, ok. Luis Nieto. Luis. Hola Luis, ¿me escuchas? Luis Nieto. El delegado es Marcelo, ¿no? Marcelo Ñaupari es el delegado, ¿no? Sí, doctor, presente. Ya, toma nota, por favor, de los que no responden a la lista, ¿ya? Por favor, y me la Ya, envías, doctor. ¿ya? La envías. Sharon Obispo, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Carlos Ochoa, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Aileen Ortega, Presente, doctor. ya está. Vanessa Palomino, Presente, doctor. ya está Vanessa. Y Zoila Ortiz. Zoila, ¿me escuchas? Zoila.
Ya, entonces no han respondido a la lista ni Zoila Ortiz, ni tampoco ha respondido Luis Nieto. Avísenle que a esos compañeros que tienen que asistir a sus teorías, porque no es simplemente que conecten su computador y se vayan a hacer otras cosas. Entonces ahí, Marcelo, por favor, me pasas la lista con las asistencias, pero también